Traigo una lectura bíblica aquí, hermanos, en Juan capítulo 8, hermanos. Juan capítulo 8, hermanos. Ahí vemos esta escritura, hermanos, que después, hermanos, después de que el Señor les habla, aquellas personas, hermanos, que no aceptaron el mensaje del Señor y no le reconocieron en aquel día de las fiestas, ¿verdad? El Señor dice unas palabras, dije que en el capítulo 8, pero voy a leerles, hermanos, para ir comprendiendo el contexto de la palabra de Dios que vamos a exponer. En el capítulo 7 de Juan dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. No dijo despacito. Él quería que todas las personas que estuvieran hasta lo más atrás escucharan estas palabras muy importantes que él tenía que decir. Y dice las palabras: si alguno tiene sed, venga a mí. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Al decir Jesús estas palabras, hermanos, hubo algunas personas por ahí que se escandalizaron y que no comprendieron el llamamiento que hacía Dios nuestro Señor a través de Jesucristo. Jesucristo mismo, hermanos, allí hablándoles. Entonces, cuando el Señor predicó y dijo esas palabras, después de todo hubo muchas murmuraciones, mucha controversia, y Él se fue ¿a dónde? Al monte de los olivos. Parece que dice así, si no te lo va a buscar. Se fue, hermanos, después de eso, porque el verso 8, el capítulo 8, hermanos, dice el verso 1: cada uno se fue a su casa. Después de que dijo esas cosas, cada uno se fue a sus casas y dejó a Jesús ahí. Casi por lo regular, tanta gente le seguía al Señor, ¿verdad? Y toda la gente sabía que Jesús dijo que Él no tenía dónde recostar su cabeza. Donde quiera que Él iba, le llegaba la noche y allí se quedaba. Y nadie le ofreció su hogar. Todos se fueron, ¿sí? Y Jesús fue al monte de los olivos. ¿A qué iba al monte de los olivos Jesús, hermanos? A orar. Él iba a orar después de lo que había dicho y la invitación que había hecho a tanta gente. Él se fue a orar al Señor, al monte de los olivos. Entonces, hermanos, vemos ahí que por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a Él, y sentado Él les enseñaba. El Señor Jesús, hermanos, dice que volvió por la mañana, y qué bueno es cuando toda la gente viene por la mañana al templo, hermanos, a escuchar las enseñanzas de la palabra de Dios. Aquí es donde se enseña la palabra de Dios. Aquí es donde se predica la palabra de Dios. Así es, amén. Pero a Jesús le seguía mucha gente, hermano, le siguen muchos. Pero no sigan al hermano, sigan al Señor. Amén. Pongan atención en la palabra de Dios, ¿verdad? Y aquí vemos, hermanos, cuando más centrado estaba Jesús, hermano, dando las enseñanzas a aquellas personas, viene alguien y lo interrumpe. Siempre. Vamos a orar, hermanos. Una vez más, buen Padre, Señor Dios de los cielos, gracias damos nuevamente, Padre, porque nos permite, Señor Dios, el escudriñar tu palabra, Señor, y ver qué es lo que tú traes en cada mensaje de tu palabra, Señor Dios.
Y a través, Padre Santo, de esta palabra podemos aprender tantas cosas, Señor Dios. Aquí, Padre Dios, podemos ver, Padre Santo, que tú eres un Señor, un Dios compasivo, que se compadece del sufrimiento, Señor, y que das oportunidad tras oportunidad, Señor Dios. Y eso es lo que debemos de ver en esta escritura de esta mañana, Señor, que tú nos estás dando oportunidad. Pudiéramos decir, ¿para qué? Oportunidad para obedecerte mejor, Señor Dios, y seguirte a través de tu palabra, Señor. Oportunidad, Padre Dios, en que, Señor Dios, después de una enfermedad tan grande, tú nos sanas, Señor Dios, con el fin, Padre Dios, que demos gloria a tu nombre, Señor, y tu nombre sea glorificado. Te damos las gracias, Señor Dios, y yo en esta mañana te ruego, Padre Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, descienda desde lo alto, Padre Dios, para que se posesione de nuestro corazón y nuestras mentes, y podamos, Padre Dios, comprender tu palabra. Bendícenos así como estamos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces proseguimos con la escritura, que en ese momento que el Señor estaba enseñando, dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Ustedes saben quién eran los escribas y los fariseos. Unas personas muy famosas, hermanos, muy famosas, de mucho prestigio, se puede decir, hermanos. Vinieron, hermanos, y le trajeron, dice, a una mujer sorprendida en adulterio. Fíjense nada más. ¿Qué es? ¿Qué es el adulterio? Yo creo que como jóvenes quizás no comprendamos qué es el adulterio. Pero yo creo que una persona ya de mi edad sabe qué es el adulterio. El adulterio, hermanos, en la Biblia se refiere a las relaciones sexuales voluntarias de una persona casada, fíjese, casada, ya sea hombre o mujer, con alguien que no sea su pareja. Ese es adulterio. Ante la sociedad, pues todo el mundo lo hace, ¿verdad? Pero ante un seguidor o seguidora de Jesús, no debe de suceder el adulterio. El adulterio, hermanos, es un pecado, pues todos los pecados ante la presencia del Señor son aborrecidos, ¿verdad? Dios no está de acuerdo con el pecado. Pero, hermanos, yo no sé si en esta mañana yo estoy predicando acerca del adulterio y muchas personas estén viviendo el adulterio. No me refiero a usted. Y esto lo digo porque estamos filmando transmisión vivo y damos gracias a las personas porque están abiertos sus hogares para escuchar la palabra. Yo no sé si alguna persona esté planeando serle infiel a su esposa o a su esposo, o quizá ya lo haya traicionado, ya le haya sido infiel. Ahora, hermanos, podemos mencionar tantas cosas. ¿Por qué es esa infidelidad? Tantas cosas. Hay veces que como hombres no somos amables con nuestras esposas. No les decimos sinceramente lo que sentimos en nuestro corazón por el orgullo. No le decimos que es muy importante para nosotros, que la amamos y la queremos. Esta mujer cometió adulterio, quizás su esposo, aquí no dice, pero una persona que no, pues realmente yo creo que en el hogar no vio ese amor, ese detalle. Y a veces uno pues sigue así, ¿verdad? Uno no tiene palabras para expresar. Pero yo creo que cuando una persona ama a su esposo o a su esposa, yo creo que sobran palabras para mostrar ese amor verdadero. Aquí no dice eso, hermanos. Pero nosotros como padres, hermanos, ustedes como madres, ya han pasado tanto tiempo, pero vuelvo a lo mismo. A lo mejor hay detrás de ese video que estamos filmando, hay matrimonios jóvenes que si son creyentes, son cristianos, le deberían de estar diciendo a sus hijos: hijo, piénsalo bien, hija, el matrimonio es para toda la vida.
El matrimonio no es para 10 años, 15 años, un año y déjame casarme y a ver si la hacemos, y ahí pues si no la hacemos, pues cada quien que agarre por su camino. Eso es ante la sociedad, ante el mundo natural. Pero aquí vemos que los escribas y los fariseos, hermanos, le traen a una mujer sorprendida en el adulterio. ¿Cuántas personas están cometiendo adulterio y no han sido sorprendidas? Pero ante los ojos del Señor no podemos escondernos. De repente sale a relucir, a lo mejor hay por allá un fariseo, un escriba, y viene y te descubre. ¿Y qué es lo que pasa? Se desbarata tu matrimonio. Y el orgullo siempre es el que perjudica. El pedir perdón para iniciar nuevamente ese amor que un día se tuvo y que Dios los unió y que delante del altar se curaron fidelidad en las buenas y en las malas. Y después, hermanos, viene lo más tremendo: los hijos, la familia. O sea que el adulterio trae grandes consecuencias. Déjeme decirle que Dios perdona todo. Dios perdona todo. Pero la vida no perdona, hermanos, porque después hay consecuencias. Aunque el Señor ya le perdonó su falta y su pecado, la vida no nos lo perdona. No sé si me explico. ¿Me están entendiendo, hermanos? Bien, vamos a proseguir. Le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres, pobres mujeres. Si usted lee la ley, hermanos, del Antiguo Testamento, la ley era fuerte. Era fuerte. Si usted lee, se queda sorprendido ahí de la ley, hermanos. La ley nos condena. Pero la gracia de Jesucristo, hermano, nos salva y nos da vida eterna. Aquí estos religiosos, hermanos, estos sacerdotes, estos escribas, no tanto era el interés porque esa mujer fuera castigada. No tanto era el interés de seguir las leyes, porque más adelante vamos a leer que todo esto que estaban maquinando, hermanos, era para tenderle una trampa, para hacer caer a Jesús. Tenga cuidado con las trampas. Tenga cuidado porque a lo mejor alguien por ahí le anda tendiendo una trampa. Alguien con mejor relación tiene ahí y no mira las intenciones que trae dentro de su corazón. Cuidado con las trampas. Entonces, ponen a la mujer, hermanos, la humillan. La humillan, hermanos, porque la traen enfrente y la ponen enfrente ahí, en medio, hermanos, donde Jesús estaba enseñando. Y ahí le ponen a la mujer y le dicen: y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Muchas personas, hermanos, han comentado y les llama mucho la atención qué es lo que estaba escribiendo Jesús con el dedo. La Biblia no nos lo dice. No dice que estaba escribiendo en la tierra. El Señor Jesús ignoró lo que aquellas personas
le estaban diciendo. Ignoró. Hizo un momento de silencio y él escribió en la tierra. Y como dije hace un momento, muchas personas en la actualidad dicen, ¿qué estaría escribiendo el Señor en la Biblia? Muchos dicen, pues quizás estaba escribiendo los 10 mandamientos. Muchas personas dicen, bueno, pues yo creo que estaba escribiendo el pecado de todos esos acusadores que estaban ahí. Y esos acusadores estaban viendo lo que Cristo estaba escribiendo. Estaba escribiendo con el dedo. El dedo de Jesús estaba hacia la tierra. El dedo de aquellos religiosos estaba con un dedo de acusador, acusando a la mujer. Hay otras personas que preguntan, bueno, si fue sorprendida verdaderamente en el adulterio, tendría que traer al otro protagonista, ¿no? Al hombre que adulteró con ella. ¿Por qué no lo trajeron? Aquí dice la Escritura que cuando estos hombres llevaron a la mujer y hicieron la pregunta, era para tentarle. Quizás estos religiosos habían contratado a ese adúltero para hacer caer a la mujer, para tener alguna prueba para acusar a Jesús. No estoy diciendo que eso dice la Biblia. Estoy diciendo que pudieran bajar muchas cosas. ¿Por qué? Pues digo esto porque no trajeron al hombre. Porque en Levíticos parece que es capítulo 20, verso 10, ahí dice que cuando fuera sorprendida un hombre y una mujer en el adulterio, trajeran a los dos para así juzgarlos. Y entonces sí, iban a tener el derecho de lanzar piedras contra ellos hasta que cayeran muertos. Esa era la ley, era muy dura. Imagínense ahorita, hermano, no hubiera piedras, ¿verdad? Tanto adúltero. En Levíticos capítulo 20, verso 10 y en Deuteronomio capítulo 22, verso 22, ahí explica eso que yo estoy tratando de explicar. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Fíjense nada más, estas palabras, hermanos, en estos tiempos se usa mucho. Yo me acuerdo cuando yo era un joven que realmente no tenía una relación con el Señor. Cuando se le acusaba a una persona de una falta, dice, pues el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Bien bíblicas las personas en aquel tiempo. Porque se estaban defendiendo, hermanos, para ocultar su pecado, para ocultar su vergüenza. Porque aquí vemos, hermanos, que esta mujer que trajeron sorprendida, hermanos, esta mujer no hablaba. Estaba humillada. No se defendía, no decía que era un falso testimonio que le estaban levantando. No decía que no era verdad, que la habían sorprendido. Pero los que más hablaban eran los fariseos y los escribas. Es lo que vemos ahí. Pero fíjense nada más. Cuando el Señor dijo, el que esté libre, sin pecado sea el primero en arrojar la piedra, cuando terminó esas palabras, dice la Escritura, que inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Eso nos pone a pensar, hermanos, que el Señor Jesús les estaba dando una oportunidad a aquellas personas
con las palabras tan cortitas que le dijo el Señor: el que esté libre de pecado, o el que esté fuera de culpa, arroje la primera piedra. No tuvieron el valor, hermanos, de arrojar esa piedra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, hermanos, que todos somos pecadores. O sea que los escribas no estaban calificados, hermanos, para arrojar esa piedra. Y mucho menos estaban calificados para juzgar. Aunque estaban haciendo lo correcto, porque la ley decía que así debía de ser. Pero hermanos, no estaban haciendo conforme a la ley, porque no trajeron al otro culpable. Entonces lo que quiere decir, hermanos, es que sabían la ley, pero no la aplicaban. Como en estos tiempos. Muchas personas saben la ley, saben la escritura. Y no estoy juzgando, ¿no? Simplemente estamos dándole seguimiento a este incidente que está pasando. ¿Qué dice Santiago? Que no tan solo seamos oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Y cuando una persona escucha estas palabras, dice: hermano, pero no somos perfectos. Ay, pero ¿por qué dices eso? Ahí hay algo detrás. Quizás no estés obedeciendo al Señor, pero el Señor te está dando una oportunidad. Hermanos, el Señor solo lo que requiere de sus hijos es obediencia. No te quiebres la cabeza porque no entiendes ciertas escrituras, sino obedecer al Señor. ¿Qué es lo que más cuenta? Entonces, hermanos, vemos ahí que ese silencio que Jesús hizo era para que ellos reconocieran su pecado y vinieran ante Él pidiendo perdón. Pero sabemos que la Escritura dice, hermanos, que siempre le negaron a aquellas personas. Querían tenderle una trampa. Entonces, dice en la Escritura, dice, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, Dios nos puso una conciencia, hermanos. Pero yo he oído palabras que dicen personas que dicen: hombre, aquel hombre tiene la conciencia negra. No, este hombre tiene un corazón duro. Hemos hablado del corazón también. Pero Dios nos puso esa conciencia, hermanos, para arrepentirnos de nuestras faltas. Porque aún siendo cristianos, pudiéramos caer en esa falta. Pudiéramos caer, hermanos, en esa falta. Si la persona dice: oh, yo no, pues yo creo en Dios, Dios ha cambiado mi vida. Y luego hay tantos textos que salen a relucir, ¿verdad? Que dicen, ¿qué dicen? Cuidado, aquel que cree estar firme, mire que no caiga. No mire la falla de aquella persona que cayó. Porque, hermano, en nuestra mente natural tiene la tendencia de siempre acusar a una persona que cayó en ese problema. Pero a lo mejor el que está acusando a esa persona no cometió un adulterio, ni 2 ni 3, a lo mejor unos 5. Y porque aquella persona ha cometido un adulterio, se escandaliza y le acusa, en vez de restaurarle y hablarle, como dice Gálatas capítulo 6. Y eso le habla a los más espirituales, ahí, en el capítulo 6, verso 1. Y esos más espirituales, en vez de restaurarle, le ponen el pie arriba allí. Hermanos, pero será porque verdaderamente no saben ese texto de Gálatas capítulo 6, verso 1. ¿Pudiera ser? No sé. Pero ahí vemos, hermanos, que él dice, al decir esas palabras,
que el que esté de vosotros, que arroje la primera piedra. Se volvió a hacer un silencio y dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. ¿Será que los más viejos estaban cargados de pecados? Y los postreros, refiriéndose a los jóvenes, no dice la Escritura, ¿verdad? Pero hermanos, esas personas se fueron avergonzadas. Trataron de avergonzar a nuestro Señor Jesucristo que enseñaba ahí en el templo. Y esas personas, fue al revés, salieron avergonzadas, hermanos. Y se fue saliendo escurridito, uno por uno. Y salía uno comenzando del más viejo de los postreros. ¿Y qué fue lo que sucedió, hermanos? Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Se quedó nada más Jesús y la mujer allí solos. Y fíjese lo que sucedió ya después que se fueron los acusadores. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Es una pregunta que Jesús le está haciendo a la mujer. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Eso Jesús, hermanos, nos estuviera diciendo a nosotros ahorita, en esta mañana. Vete y no peques más. Ya te perdoné tu falta. Me has pedido perdón por la misma falta como 10 veces. Vete, yo te perdono y no peques más. Aquí vemos, hermanos, que Jesús no apapacha el pecado. No está pasando por alto el pecado de la mujer, sino al contrario. Le dice: mira, yo te he perdonado, pero vete y no peques más. Esta mujer, hermanos, fue enfrentada no con las piedras que estaban ahí ya en la mano de los acusadores, sino con la roca que es Cristo Jesús. Y esa es una gran diferencia, porque esta mujer se fue perdonada, restaurada, consciente de que ella no iba a seguir la misma vida de pecado. Y esa es la diferencia, hermanos. Esa es la diferencia. Aquí vemos que el Señor le dio oportunidad a esta mujer cuando no había oportunidad. Porque desde el momento que la pusieron ahí, ella sabía que iba a ser muerta a pedradas. Imagínense tantas piedras que le iban a arrojar. Lo que estos religiosos, hermanos, no sabían quizás o ignoraban es que Jesús, el Hijo de Dios, fue enviado por Dios Padre no a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Amén. Eso era lo que no sabían. Y quizás muchas personas detrás de ese video no saben estas palabras. Dios quiere perdonar tu falta. Ven a Él. Confía en Él. Él te quiere perdonar. Al igual que esta mujer de esta historia que estamos leyendo, que cometió una falta, que ofendió a su esposo. Y cuando nosotros cometemos ese tipo de falta, no solamente ofendemos a nuestro Padre Dios, sino que ofendemos a nuestro cónyuge. Y allí es donde viene la caída, allí donde viene, hermanos, todo el problema a causa de ese pecado.
En esta mañana el Señor quiere transformarte y quiere que te vayas con otro pensamiento. Ven al Señor, confiésale tu pecado. No te vayas esta mañana así como viniste. No te vayas, hermano, hermana, o tú que estás aquí detrás de ese video. No te vayas del igual. Confiesa tu pecado. Reconoce que le has faltado. Él te quiere perdonar y te quiere limpiar. Vamos a dar gracias, hermanos, en esta oración y así estamos despidiendo. Amoroso buen Padre Dios, te damos las gracias, Señor Dios. Y Padre Santo, gracias por tu amor y tu misericordia, Señor Dios. Gracias, Padre Santo, porque tú nos das oportunidad tras oportunidad, Señor Dios. Y solo tú quieres que confesemos nuestras faltas ante tu presencia para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, Señor. Para que, Padre Santo, nosotros podamos proseguir, Señor Dios, siguiéndote, Señor. Para que aquellas personas, Padre Santo, que acusan a tanta gente, vean esa luz en nuestras vidas. Te damos las gracias, Señor, y yo te pido, Señor, una bendición muy especial para tu iglesia, Señor, aquí reunida, y los que no se reunieron de igual manera, Padre. Gracias por tu amor y tu misericordia en Cristo Jesús. Amén. Amén.